4. Israel y Hamás lograron un acuerdo para la liberación de 50 rehenes que están en poder del grupo armado palestino y un alto al fuego de 4 días. Esta es la primera tregua desde que comenzó este conflicto en particular, en octubre pasado, el 7 de octubre. El acuerdo también contempla la liberación de 150 palestinos presos en cárceles israelíes. Se espera que el inicio del cese al fuego comience mañana a las 10 de la mañana hora local. Vamos a profundizar en este hecho. Nos acompaña para eso el cientista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larzo. Guido, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. ¿Puede ser este un punto de inflexión o es muy ambicioso lo que yo estoy planteando? Sí, yo creo que es demasiado cercano al hito para definir de que esto va a ser un punto de inflexión. Creo yo, de hecho, de que es muy posible que una vez pasados los 4 días de la tregua se reinicien las operaciones militares, pero por eso hay que tener muy claro el matiz. Hasta el momento, lo que hemos observado operaciones militares es un uso muy significativo del uso de la fuerza por parte de Israel. Ha literalmente arrasado con el norte de Gaza. Se han provocado 13.000 muertos aproximadamente de civiles, algo así como 5.500 niños, 3.500 mujeres. Y por ende, yo creo que hay cierto grado de consenso de que el grado de violencia usado es un grado de violencia desproporcionado para los objetivos que tiene. Dicho eso, este elemento de negociación se inserta dentro de lo que son medidas de incremento de confianza y que son toda una serie de hitos que eventualmente incrementan el grado de susceptibilidad que existe respecto de las partes para luego pensar en cuestiones o negociaciones posteriores. ¿Esa confianza entre Israel y Hamás? Mediada por el gobierno catarí. Y yo creo que Israel públicamente va a decir de que la negociación no los involucra directamente con Hamás. Acá se está involucrado el gobierno catarí al más alto nivel. De hecho, las negociaciones se llevaron a cabo por el primer ministro. Yo hablo con Qatar, no hablo con Hamás. Exacto. Y Hamás diría lo mismo al revés. Así es. Fueron lideradas por el ministro Al-Thani. Pero lo que es importante es observar lo que va a pasar la próxima semana. Israel ha dicho que los ciudadanos israelíes todavía pueden presentar un recurso a la Corte Suprema en función de las personas que van a ser finalmente liberadas de su prisión, los palestinos que van a ser liberados de su prisión. No está del todo claro cuándo va a iniciarse este proceso. Es de hecho posible de que no se inicie mañana. Hay algunos comentarios en torno a eso que se puede iniciar la próxima semana. Pero una vez pasados los 4 días de tregua, hay que observar cuál es el grado de cambio cualitativo que tiene la operación militar israelí. Si es que hay un cambio cualitativo a la baja, vale decir, si la operación militar disminuye en su intensidad, creo yo que eso señaliza por el lado de Israel que los canales de comunicación siguen abiertos con vistas a seguir un proceso de negociación y eventualmente conseguir mayor liberación de rehenes. Por eso va a ser bien relevante lo que pase luego de los 4 días. Y eventualmente son plazos que también pueden ir cambiando. Sí, por cierto. Es decir, yo creo que los 4 días... piedra, digamos. Sí, van a ser días actualmente que van a generar un alivio, creo yo, humanitario. El acuerdo, de hecho, explícitamente dice que se le va a permitir la entrega de combustible y de insumos esenciales, particularmente lo que hemos estado observando, por ejemplo, en el hospital de Al-Shifa, donde hay toda una serie de cuidado neonatal que ha sido muy problemático debido a la falta de combustible. Y después de eso, entrada de alimento, de agua y de enseres que la población refugiada en el sur de Gaza requiere. Después de eso, creo yo que hay mucho elemento de especulación. Israel ha dicho que hay 2 cosas que no son negociables. Número 1, el objetivo militar declarado. Ellos han dicho de que no van a negociar, que el objetivo es la eliminación completa de Hamás. Y número 2, no creo que quieran aparecer como cediendo frente a Hamás. Por lo tanto, el conflicto está dado en 2 dimensiones. La dimensión que todo el mundo sabemos, pero luego la dimensión subterránea, que de hecho es la dimensión que permite concretizar este conflicto en particular, este acuerdo. Claro, Guido, en la historia, porque estamos hablando de un conflicto de muchos años, ¿uno podría adelantar cuál sería la logística, el sistema, la forma en que sería este intercambio? Mira, pues también muy apresurado, porque digamos que el hito que comenzó el 7 de octubre sobre este conflicto de tantos años ha mostrado una situación distinta a la que vimos en otros puntos de inflexión. Mira, es muy difícil anticipar el mecanismo específico si uno toma referentes a nivel mundial de otras ocasiones o bien ha habido un involucramiento directo del gobierno, vale decir, es Israel quien tomará activos en terreno para finalmente recoger aquellos
rehenes y llevarlos a su propio territorio, o bien pensar en actores más imparciales. Estoy pensando, por ejemplo, en Médicos Sin Frontera, o estoy pensando en miembros de la Media Luna Roja, Claro. que pueden servir de intermediario. Ese detalle del acuerdo no está del todo claro y, por lo tanto, la operatividad creo yo que se va a mantener en reserva hasta última hora. ¿O quiénes son las personas que están en este intercambio? Desde un lado y otro, rehenes o personas que están presas. Bueno, en el caso de los rehenes que tiene Hamás, el acuerdo define de que van a ser liberados niños, niñas y mujeres. Ya. En el caso de los prisioneros palestinos van a ser liberados mujeres o bien adolescentes que puedan haber eventualmente cometido algún crimen por el lado de la ley israelí. Dicho eso, una vez liberados estos 50 rehenes, todavía Hamás tiene una porción significativa de rehenes en su propia posesión. Y por eso el mismo gobierno de Israel ha dicho de que su posición estratégica es pragmática con relación a negociaciones. Vale decir, ellos están bajo la fórmula de más es más. Si Hamás entrega rehenes, ellos están dispuestos a ampliar la cantidad de días de tregua. Pero, muy importante, esto no borra finalmente la situación estratégica de manera más general, Sí, claro. que tiene que ver con, desde el punto de vista israelí, la terminación, la eliminación de la totalidad de Hamás. Ahora, pero por lo menos uno desde afuera ve una especie de avance, digamos, porque si se retrotrae a lo que fueron los primeros días y horas luego del 7 de octubre con la incursión de Hamás, se hablaba de no negociar rehenes, no negociar presos palestinos, digamos. Entonces había un cambio, fue bastante difícil y Qatar tuvo que intermediar ahí. Sí, de hecho el ministro de Defensa Galán dijo de que no iban a aceptar esta especie de muñequeo en torno a entregar ayuda humanitaria versus rehenes, y yo creo Sí. que el gobierno israelí ha sido cuidadoso de la narrativa, sobre todo, de cómo este acuerdo no se ve tanto como un acuerdo Israel-Hamás, sino que se ve un acuerdo en donde está involucrado, por un lado, los Estados Unidos, particularmente el director de la CIA y también el coordinador de Medio Oriente, y el gobierno catarí. Es en esa matriz donde finalmente se da el acuerdo. Y, por cierto, creo yo que es un avance positivo, esperando de que sea efectivamente una condición de incremento de confianza para pensar no solamente en mayor liberación de rehenes en el futuro, sino para aminorar y ojalá eliminar la posibilidad de mayor destrucción de infraestructura y de vías civiles en Gaza. ¿Quiénes tienen que ser los garantes de este acuerdo, de este cese al fuego? Más allá de las partes, evidentemente, que tienen la primera responsabilidad. Bueno, lo ha dicho, de hecho, el propio gobierno catarí. Está en juego la palabra del emir de Qatar y también del primer ministro Al-Thani, Ya. y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos. Una cosa que es importante decir, los rehenes son de nacionalidad múltiple, no son solamente rehenes israelíes. Claro. De hecho, hay aparentemente 10 rehenes estadounidenses que todavía van a seguir en manos de Hamás. Por lo tanto, hay muchos gobiernos que tienen interés que este tipo de acuerdo fructifique y que se resuelva de buena manera, más allá del objetivo estratégico que Israel va a seguir manteniendo sobre Gaza. Ahora, un cese al fuego que, entendiendo y vuelvo a experiencias anteriores de otros conflictos, es súper delicado en términos de cualquier tipo de actividad que se vaya dando, en este caso en la Franja de Gaza. Sí, yo creo que se da en una especie de espectro. Ya. Vale decir, no es realmente una situación binaria en la cual si se hay un cese al fuego y se avanza en esa dirección, cualquier hito modifica rápidamente la situación, sino que es tal vez pasado cierto tipo de límite. En otras ocasiones, yo Una creo que... intensidad de delito. Sí, digamos. yo creo que si uno va, por ejemplo, a operaciones 2008-2009 en la misma Gaza, operación escudo protector, borde protector, perdón, Sí. el 2014, uno da cuenta de que también se firmó en ese momento, se acordó un alto al fuego y siguieron habiendo algún tipo de escaramuza entre Israel y militantes o organizaciones terroristas dentro de Gaza. Pero por eso hablo más bien de un espectro. Es pasado cierto límite, por ejemplo, bombardeos de artillería desde Gaza a Israel, o bien violencia desproporcionada o sin sentido, por ejemplo, como la que observamos en Cisjordania, que está fuera obviamente del conflicto en Gaza, lo que puede eventualmente llevar a un rompimiento de este alto al fuego. Hay que estar muy atento porque el alto al fuego no significa que vaya a proseguir. De hecho, yo ya dije al inicio, yo creo que va a reiniciarse la operación militar pasados los 4 días de tregua, y por eso creo que hay que observar muy bien si hay modificaciones cualitativas en el uso de la fuerza dentro de Gaza. En este espectro que menciona Guido Larsson, más que el rol, la posición que puede tomar el resto de las naciones, los países, organizaciones que están a nivel geográfico. Hemos visto que finalmente esto es Israel-Hamás, pero
hay otros también que están involucrados, de una u otra manera. Sí, mira, yo creo que el conflicto sigue estando contenido en estos tres teatros, uno podría decir, Gaza siendo el principal, algún tipo de operaciones en el norte de Israel, sur del Líbano, que protagoniza particularmente Hezbollah, y la situación de mucha tensión dentro de Cisjordania. Al inicio del conflicto había mucha interrogante en torno a si esto iba a salpicar a nivel regional. Yo creo que el tiempo ha finalmente demostrado que está contenido en la zona, pero desde el punto de vista diplomático han ocurrido varias cosas. Número uno, acercamientos de países árabes hacia Israel se han terminado y están, llamémoslo así, puestos en cuarentena. Estoy particularmente pensando en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes. Otros países que han sido, llamémosle, parias dentro del ámbito internacional, incluyendo para países árabes, han empezado a tomar protagonismo. Estoy pensando en Bashar al-Assad en Siria, y otros que mantienen una posición mucho más beligerante. Estoy pensando en Yemen, que de hecho ha dicho que no solamente detendrá barcazas con bandera israelí en sus aguas territoriales, sino que ha realizado operaciones minúsculas, pero operaciones al fin y al cabo con la utilización de drones y otro tipo de insumos. Entonces, Irán, bueno, mantiene obviamente una retórica muy elevada, mantienen alerta sus Fuerzas Armadas, pero sobre todo yo creo que el canal de comunicación es Irán hacia el Líbano, hacia Hezbollah y eventualmente hacia Hamas, pero no teniendo una perspectiva de operación directa. Eso es de los países de Medio Oriente. ¿Qué pasa con los países de Occidente? Bueno, yo creo que tú estás mucho más al tanto de eso que yo. Había una oscilación absolutamente gigantesca por parte de la opinión pública mundial. Si entre el 7 de octubre y una semana después, digamos el 14 de octubre, había un gran consenso internacional respecto de la respuesta israelí sobre la masacre, yo creo que ahora último se ha estado perdiendo desde el punto de vista israelí la batalla de la opinión pública. No solo porque ha habido, y todo esto lo hemos visto, marchas y protestas en capitales árabes, sino que marchas y protestas en París, en Berlín, en Londres, en Bruselas y en toda otra serie de ciudades significativas europeas. Y autoridades de enorme renombre dentro de Europa, por ejemplo Macron, que al día siguiente de la operación del 7 de octubre aparece diciendo de que Francia está con Israel, que Israel tiene derecho a defenderse. Ahora último, hace 10 días atrás, si no me equivoco, saca una declaración fuertísima, ¿no es cierto?, de decir Israel debe terminar de matar a niños y a mujeres en Gaza. Y eso evidentemente cambia la orientación y yo creo que hay mucha presión hoy día de aminorar el uso de la fuerza, el aspecto cualitativo del uso de la fuerza en Gaza. Claro, y en esas, podríamos decir, no sé, divergencias, ¿cómo afecta el fuero interno de Israel? Y especialmente la figura del gobierno, del primer ministro Benjamín Netanyahu, pensando en esa mirada internacional de los socios de Israel, pero por sobre todo vuelvo al fuero interno en términos de la situación de las personas que están secuestradas, cuando en algún minuto él, si no me equivoco, el ministro de Defensa decía, nosotros no vamos a negociar. Sí. Bueno, ¿Cómo le dices tú a una familia de tu país, no vamos a negociar con la vida de tu familiar que está captivo? Mira, yo diría que hay tres dimensiones de análisis en ese aspecto. Uno es el grado cada vez de mayor distancia entre la familia de los rehenes y el gobierno, manifestando enorme desconfianza y siendo considerando insólita finalmente la respuesta gubernamental. Esa es una dimensión que yo creo que ahora contribuye finalmente a una generación de mayor legitimidad. Luego está la dimensión de la discusión pública, es decir, si uno revisa la prensa israelí, el grado de beligerancia, de retórica completamente desatada respecto a lo que hay que hacer en Gaza es realmente muy preocupante, y ahí obviamente ha contribuido Netanyahu, ha contribuido Gallant, ha contribuido, en fin, el establishment de seguridad del propio Israel. Y luego, a nivel de la opinión pública, yo creo que la insinuación de la pregunta es correcta, es decir, Netanyahu está en una posición muy complicada, dudo que vaya a sobrevivir una vez que la guerra termina, pero hasta el momento no ha habido mayor fragmentación de la sociedad israelí respecto a lo que está ocurriendo. Han habido algunas voces llamando a la moderación, ¿no?, llamando a la negociación, llamando a enfrentar el conflicto, al alto al fuego, pero yo creo que todavía sigue siendo muy mayoritario el respaldo para una operación militar de la envergadura que hemos visto en Gaza. Guido Larsson, como siempre, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Muy bien. Chao.